Para la grabación. Olá, quero dar a bem-vinda a todos, a todas, a todos para este dia de hoje, que é 8 de setembro de 2021, a nossa classe muito especial. Então, deixe-me sacar a câmera para que se concentre mais. Então, que é o que temos? Vamos dar seguimento a análises de empresas e a meta é de como fazer pequeno repasso do análisis financeiro que temos que realizar nas empresas, como entender balance, todo o tema. Como a meta acá é que vocês sepam evaluar uma empresa desde sua mirada, desde a mirada contábil. Então, saber evaluar a empresa ocupando informação disponível é muito importante. Então, eu sei que já han visto coisas similares em finanças e acá trataremos de entregar outro enfoque. Então, a título de repasso, vamos ver isso, para que sepan, justo, eu les comentei que eu hago curso também de finanças para contadores. E essa parte de análise financeira justo estávamos fazendo há pouco para Falabella. Acá temos o estado financeiro de Falabella e ocupando economática. Então, les pido, por favor, se podem chequear que têm acesso à economática. Já les chegou por o correio, porque hoje dia não creio que alcancemos, mas é uma classe pronto, quizá na próxima. Veamos como vamos. Já a ideia é que participem, que hagamos taller de analisar empresas reais da bolsa, e aí partiríamos com Falabella. Pero vamos dar um passito hacia atrás, ¿está bien? Primeira coisa, a pergunta, que é o que queremos contestar quando queremos analisar uma empresa, mirando sua contabilidade? Primeira coisa, queremos saber qual é a situação atual da empresa. Como se encontra a empresa agora? Como está a saúde financeira da empresa para poder decidir ou ter uma ideia se a empresa estará funcionando no futuro. Então, analisamos a empresa para sacar uma foto dela agora e predecir que é o que se pode passar o dia de amanhã. Uma das razões que a gente analisa a contabilidade e os estados financeiros, que são informações referentes ao passado, é para poder predecir o que vai passar no futuro. Então, a informação do passado serve de input, como insumo, para predecir que é o que vai passar. Então, para poder analisar uma empresa, temos alguns aspectos, tanto qualitativos como quantitativos. O primeiro passo involucra ter que selecionar informação, evaluar e interpretar esta informação, junto com informações de outras fontes, para poder diagnosticar como que está a empresa. Então, o passo 1, selecionar informação. Selecionar não é trivial. Por quê? Porque há muitíssima informação financeira disponível. Há harta. Então, saber quais são as informações mais relevantes e não é muito útil. Então, há que fazer um trabalho de seleção importante. O segundo passo, temos que evaluar e interpretar. Então, estas coisas há que treinar. O que significa? Vamos ver acá na classe. Eu les vou subir um material também, para que material de leitura. Então, e vamos fazer alguns análises acá para que tenha a ideia. De aspectos quantitativos,
nos interessa tanto aspectos da empresa, como levar, pero também a seu setor. Porque se uma empresa levar mal, pero todas as empresas de seu setor levar mal, quizá não seja culpa do gerente, quizás uma coisa sectorial. Por exemplo, se vai analisar uma empresa de retail, como Falabella, por exemplo, e veo que a todos les foi mal, pero a Falabella le foi melhor. Então aí eu posso dizer, mira, quizá a Falabella logrou proteger-se, antecipar-se ao cambio, algo le passou que não le foi tão mal como le foi a los demás. Então, ¿qué podrá haber sido? Então, é muito importante que se calcule aspectos quantitativos, tanto a nível de empresa, pero comparando com a indústria, para poder diferenciar se há algum problema a nível da empresa ou se é um problema transversal a toda a indústria. Então, eu creio que as duas coisas andam em conjunto, nível empresa e nível indústria. Também necessitamos aspectos qualitativos que muitas vezes estes aspectos não estão disponíveis, ou seja, por parte da empresa. Então, é interessante ler o diário, buscar informação na prensa, em las redes sociais, buscar informação incluso em las notas e nos informes financeiros, no texto de todo isto. Então, todo este conjunto de informação nos sirve para analisar a empresa. Analisar os balances, os estados financeiros, é uma das formas, é um dos caminhos. Então, que é o que queremos fazer com os análises quantitativos? Acá é onde vamos analisar estados financeiros, balance, estado de resultado, fluxo de caixa, nota dos estados financeiros, informação extracontábil, como revista de la indústria, associação gremial, câmara, etc., prospectos, informes de analistas, prensas e base de dados como economática. Então, tendremos que fazer um análise quantitativo, que é nosso enfoque acá. Então, há uma primeira forma que chamamos, ou seja, que são os estados financeiros com um tamanho comum. Então, hacemos uma análise vertical ou um corte transversal. Qual é o ponto? Quando queremos, por exemplo, comparar empresas de distintos tamanhos, se necessitamos como normalizar isso, porque imagina, eu não posso comparar um balance de Falabella com o balance do Clube Hípico, por exemplo, ou de uma empresa menor que está na bolsa. Então, uma forma que se hace é dividir todo o balance por o ativo total. Então, o ativo total queda com proporção de 100, valor 100, se divide todo e se multiplica por 100. E todas as contas se queda como proporção do ativo. E isso nos permite comparar mais facilmente as empresas. Assim como no estado de resultados, se pode dividir todo por as ventas no período T. Por que se hace isso? A ideia é comparar, de certa maneira, dentro da empresa, qual é a importância relativa de distintos itens a lo largo do tempo. E também nos permite comparar empresas que tenham tamanhos distintos a lo largo do tempo. Então, já les vou mostrar acá um exemplo. Então, ¿qué es lo que se hace para poder hacer este análisis? Partamos con el análisis horizontal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Todos los estados financieros son expresados con base a un índice base, es decir, con base en un año específico, en periodos específicos. Y para los periodos siguientes vamos a ver cómo evoluciona eso relativo ao período base. ¿Cuál es la idea? Es comparar tanto el crecimiento como decrecimiento de cada cuenta en el tiempo. Y también nos permite comparar con otras empresas a través del tiempo. Entonces, ahí tenemos un ejemplo.
pero ese no sé si aquí está. Sí. Entonces, cuando hacemos un análisis, ver análisis, un análisis vertical, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos, como podemos observar acá, en el año 2010, esto de caja, esto de inventario, a PPE, intangible, ese es el activo total. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para un primer análisis vertical? Vamos a dividir todo eso por el activo total. Entonces, 1000 por 17.500, 3.950 por 17.500, y así vamos seguindo. Entonces, haciendo eso período a período, observe que activo total siempre es 100%, porque activo total dividido por activo total es activo total 100%. Pero logramos ver la importancia relativa que tiene estas cuentas a lo largo del tiempo. Caja, inventario, cuentas por cobrar, PPE, intangibles. Entonces, acá observamos que en general varía poco, ¿cierto? Hay poca variabilidad a lo largo del tiempo. La empresa en general está entre 5,2 y 5,7% de su activo total es caja. Es una empresa que mantiene poca caja en relación al activo total. Y observamos que esto es súper constante a lo largo del tiempo, esta empresa. Ahora, si queremos hacer un análisis horizontal, ¿qué es lo que haremos? Parecido con el análisis vertical, lo que haremos es que, al invés de dividir todas las cuentas, todos los años por el activo total, vamos a tomar este índice base 2010 y vamos a dividir la cuenta caja por la cuenta caja de 2010 y multiplicamos por 100. Entonces, al hacer eso, por ejemplo, 1000 dividido por 1000 en 2010 es igual a 1. Y esto multiplicado por 100 me da exactamente 100. Entonces, a lo largo del tiempo, vamos observando, vamos haciendo todo, pero siempre dividiendo por 2010, 2015, etc. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos haciendo esta división y ahí logramos ver cómo las cuentas se van evolucionando desde el periodo base. Entonces, todos parten con 100, pero acá observamos que algunas cuentas crecieron mucho más que otras. Bien, observamos que activo total creció harto, activo total. Y este amarillo acá, propiedad, planta, equipo neta, es la que más subió. ¿Puede ver? Entonces, la empresa ha hecho inversiones considerables en propiedad, planta y equipo neta en relación a 2010. Entonces, la empresa ha comprado camiones, ha comprado muebles, ha hecho inversiones en esto. Entonces, ahí podemos ver muy fácilmente a dónde la empresa ha puesto. O sea, ha habido un crecimiento, pero observamos que este crecimiento no es por igual. O sea, si bien el activo total creció 17%, por ejemplo, intangible aumentó solamente 3%. Parece que la mayor parte del crecimiento, no sé, hay que ver, eso es solamente proporción, pero definitivamente el crecimiento de propiedad, planta y equipo ha sido superior al promedio del crecimiento de activo total. Entonces, de manera muy sencilla, logramos visualizar, primero, a lo largo del tiempo, si la empresa hay alguna proporción, un cambio de estrategia que haya hecho en relación a su caja. Entonces, logramos claramente visualizar eso. Y también logramos ver si la evolución de algunas cuentas específicas a lo largo del tiempo. Entonces, es como mirar y uno ya empieza a tener algunos insights de lo que puede estar pasando. Entonces, esos análisis de acá son sencillos, como hay que hacerlo y ver lo que pasa. O sea, es una división. Eso es súper, súper sencillo. Y después tenemos las razones financieras.
Em geral, essas razones, como se calcula? Entre duas ou mais contas do balance, ou do estado de resultado, ou fluxo de efetivo, ou combinamos contas desses três estados. Então, para poder fazer um bom análise financeiro, temos que considerar um conjunto de razões, não somente uma. Lo que hace más complicado con los ratios es que son muchísimos. Pueden haber como infinitos ratios y se crean más y más y más maneras distintas de ver las cosas. Entonces, como son muchos, uno tiene que muchas veces elegir cuáles son los principales y empezar por indicios. Lo ideal es siempre partir por las razones más sencillas. Cuanto más sencilla, mejor para partir. ¿Bien? Entonces, ¿qué preguntas queremos contestar cuando hacemos análisis financiero? La primera cosa es, ¿cuán rentables son las inversiones que estamos haciendo? ¿Y por qué se hace eso? Porque imagina, cuando quiero evaluar si el gerente de la empresa está haciendo bien las cosas, una forma de evaluar es analizar la rentabilidad del negocio. Después queremos saber cómo debiéramos medir la rentabilidad, porque rentabilidad es muy cercana, está muy relacionada a desempeño. Entonces, son dos áreas, dos temas que tienen muy fuerte relación uno con el otro, la rentabilidad y el desempeño de la gerencia. Después, ¿de qué depende? ¿Tenemos financiamiento suficiente para seguir funcionando? ¿Es prudente la estrategia de financiamiento de la empresa? ¿Hay suficiente liquidez para poder pagar la deuda de corto plazo de la empresa? Entonces, essas perguntas são as que queremos saber quando analisamos um estado financeiro. Queremos entender todo isso. Então, tendremos que selecionar ratios que nos ajude a visualizar isso. Então, quais são as áreas de interesse? Primeiro, queremos medir liquidez. Que capacidade tem a empresa de pagar de forma oportuna suas obrigações de corto plazo, menos de um ano? ¿La empresa está en estas condiciones? ¿Tiene plata suficiente para eso? Entonces, esa es la primera pregunta, porque si la empresa no tiene condiciones, tendrá que hacer algo. O encontrar financiamiento a largo plazo, o incluso pedir quiebra. Entonces, nos interesa mucho eso. Después, la actividad. ¿Cuál es la efectividad que tiene la empresa en dar uso a los activos en que se invierte? Hay empresas que tienen mucho activo y logra sacar baja rentabilidad de esos activos. Hay empresas que tienen poco activo y sacan mucha rentabilidad. Un ejemplo de las empresas de servicios, que son empresas que muchas veces no tienen muchos activos. Esas empresas es súper común que, como tiene poco activo, tienen buena rentabilidad sobre el activo. Ahora, una minera, un supermercado que tiene mucho activo, ahí ya tenemos que tener más ojo en esta efectividad. Entonces, la otra área de interés que nos interesa es el área de solvencia o endeudamiento, que es la capacidad de cumplir con las obligaciones con acreedores. Entonces, mientras la liquidez nos enfocamos más a corto plazo, la solvencia nos interesa el período completo, a corto plazo y largo plazo. Y la rentabilidad. Entonces, los recursos que fueron invertidos en la empresa, ¿cuál es el rendimiento que tienen estos recursos? ¿Qué es lo que buscamos finalmente con la contabilidad? Primero es, el objetivo mayor de la empresa, además de cumplir su misión, es generar valor para los dueños. Obviamente, cuando hablamos valor, hablamos de un valor completo.
Al dueño le interesa que la empresa cumpla su misión para seguir existiendo en el futuro, pero también le interesa rentabilidad. Y en general, el valor de mercado refleja en gran manera el valor financiero del dueño, o sea, el valor para el dueño, porque el valor de mercado refleja la información disponible que tienen los inversionistas acerca de la empresa. Entonces, se entiende que una empresa que esté en marcha, funcionando, buscando cumplir su misión, debería alcanzar un mayor valor de mercado. O sea, asumiendo que además de eso tiene crecimiento de su utilidad. Entonces, podemos decir que un valor, digamos, de mercado, cuando la empresa tiene un valor mayor en la bolsa, de cierta manera estamos dejando a los dueños contentos, estamos generando valor para los dueños. Pero ¿cómo medimos eso? Podríamos, por ejemplo, calcular un ratio llamado bolsa-libro, que es calcular cuál es el valor de la empresa en la bolsa y cuál es el valor de la empresa en el libro, por ejemplo, el patrimonio de la empresa. Muchas veces las empresas están, o sea, en general pasa eso, las empresas en la bolsa tienen un valor superior a su valor libro. Eso significa que hay informaciones que muchas veces no están incorporadas en el balance, pero son informaciones como del futuro, acerca de transacciones que todavía no ocurren. Por ejemplo, si imagina una empresa no sé, que descubre, como la última empresa chilena, que, que empezó a transar en Estados Unidos. Es una empresa que está apostando por la cura al cáncer. Entonces, supongamos que esta empresa descubrió la cura, tiene toda la cura, pero no ha hecho nada, solo tiene la solución. No tiene las máquinas, no tiene los remedios, no tiene nada, solo tiene la solución. El valor de esta empresa en la bolsa va a subir, pero su balance todavía no está reflejado en nada ahí, porque no hizo ninguna venta. Entonces, el valor de mercado refleja información futura en el tiempo presente. Entonces, quizá nos interesa algunos ratios como estos, pero también nos interesa echar una mirada si las inversiones están siendo rentables. Entonces, ¿con qué habilidad tienen los gerentes en incorporar, en hacer acciones de gestión para poder mejorar la rentabilidad de nuestra inversión? Entonces, y ahí podemos hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿hay eficiencia? ¿Están logrando ocupar de manera eficiente los activos que controla? Porque el gerente imagina un gerente de una gran empresa que tiene harto activo para controlar. Es harto poder eso. Entonces la pregunta es, ¿lo hace bien? ¿Cómo podemos saber si lo está haciendo bien o mal? Si está haciendo mejor que antes o peor que antes. Entonces ahí vamos a ver algunos ratios que nos ayudan a contestar esta pregunta. Después, ¿cuál es la ganancia por venta? ¿Cuál es la margen de utilidad que se está logrando sacar por cada venta? Después, tenemos que mirar el financiamiento. ¿Con qué velocidad la empresa puede crecer si es que sigue reinvirtiendo sus utilidades? ¿Hay crecimiento sostenible ahí? ¿Cuál es una cantidad de deuda prudente? Entonces, las razones de endeudamiento, cobertura de gastos financieros, nos pueden entregar información útil acerca de eso. ¿La liquidez es suficiente? Entonces, queremos contestar todas estas preguntas y el análisis financiero nos ayuda con todo eso. Pero hay que recordar que hay formas alternativas de calcular ratios, que combinan flujos con los stock. Entonces, depende mucho. Entonces, es muy importante que haya definiciones. Tenemos que tener claro cuál es el inicio del periodo, el término del periodo, promedio del periodo. No hay, o sea, una forma que va a decir, oh, esta es mejor que la otra. Depende mucho de la aplicación que se busca hacer. Con base en esta aplicación que se busca hacer,
es que vamos a descubrir la mejor forma. Entonces, yo creo que lo más importante es saber qué es lo que estamos buscando contestar, qué es lo que queremos descubrir. Y tener claridad de esa definición y al mismo tiempo ser consistente, es decir, no ocupar a momentos una definición de ratio, en momentos otra definición de ratio. Entonces es súper importante hacer eso. Tendremos una cierta ventaja, que es la siguiente. Como, imagina, si yo les paso un trabajo que me haga un análisis financieros de 30 empresas, o más, de 10,000 empresas. Como imagina, es muchísimo. Pero ahora ocupando base de datos y un poco en orden, como en Excel, se puede hacer, es más fácil comparar las empresas. Si bien nosotros vamos a hacer el taller ocupando Excel, yo hago eso ocupando programación, porque cuando son muchos datos, el Excel no aguanta. Entonces, es muy importante siempre tener claro estas definiciones y qué es lo que queremos medir. Pero vamos a partir con ratios sencillos, ¿está bien? Vamos a partir con unos ratios sencillos para poder tener los primeros insights. Primero ratio que nos interesa es este, que es la razón corriente, que es básicamente dividir activo corriente por pasivos corrientes. Esto nos dice la capacidad de cumplir con obligaciones corrientes usando activo corriente. Entonces, déjeme ya ir adelantándome un poquito en el taller que haremos. ¿Está bien? Acá tengo los estados financieros de Falabella, todos, pero en especial tenemos acá desde 2015, son los que seleccioné, hasta 2020. Entonces, ¿qué es lo que observamos en el caso de Falabella? En 2015, la razón corriente, que es cuando dividimos activo corriente por pasivo corriente. Acá, activo corriente por pasivo corriente. Entonces, observe lo siguiente, acá, en esta columna acá. Falabella tiene 3,237 de activo corriente y pasivo corriente tiene 2,079. Entonces, Falabella tiene recursos corrientes superiores a sus pasivos corrientes. Entonces, ¿qué son los activos corrientes? Son los activos más líquidos que tiene la empresa. Esto incluye caja, efectivo propiamente dicho. Una duda que tengo. Caja, que son el efectivo. Inventario, que eso es importante. Y también tenemos cuentas por cobrar. Entonces, esos son los valores, cuentas por cobrar, que Falabella tiene a su disposición para poder transformar en dinero. Entonces, imagina, para pagar sus deudas, la primera cosa que uno necesita es dinero, pero si tú no tienes dinero, pero tiene gente que te debe, Falabella podría tener, digamos, tener condiciones de pagar sus pasivos corrientes. Ahora, observemos lo siguiente, de este total de activo corriente, mira la cantidad de plata que tiene en efectivo, no tiene casi nada. No tiene casi nada hasta 2020, que en 2020 tuvimos un aumento considerable de efectivo. Entonces ahí la empresa se hizo más líquida. Entonces la empresa mantenía poca caja y muchas cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que la empresa depende muchísimo de cobrar sus cuentas para poder de cierta manera, lograr pagar sus cuentas, pagar sus deudas. Entonces, la empresa Falabella claramente hace mucha venta a plazo, muchísima venta a plazo. Ahora, algo pasó en 2019, 31 de diciembre de 2019, final del año, que en este periodo parece que Falabella pasó a tener menos cuentas por cobrar.
Pasó a tener menos, es decir, parece que empezó a vender con menos crédito. Entonces, algo pasó acá. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Eso. Entonces, pero el primer análisis es, la empresa tiene estos recursos disponibles, 3,237 a corto plazo, y tiene que pagar a corto plazo 2,079. Entonces, para 2015, 1,56 significa que la empresa tiene más activo corriente que pasivo corriente. ¿Por qué? Porque eso es mayor que 1. ¿Puede ver? Y cuando miramos los años siguientes, observamos que esto sigue un patrón de siempre está mayor que 1, pero en 2019 hubo una baja. En 2019 hubo una baja en su razón corriente. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que pasa? O también puede llamar eso de prueba ácida, que es la siguiente, si consideramos dentro del grupo de activo corriente solamente los activos más líquidos, es decir, sacamos inventario, porque inventario, por más que está ya a valor de costo, ni siempre es rápido. Si uno quiere deshacerse de inventario para poder pagar las deudas, está bien, se puede hacer una liquidación, pero últimamente, como observamos, o sea, no han habido muchas liquidaciones. Entonces, podemos excluir el inventario y quedar solamente con caja y equivalente y cuentas por cobrar, que ahí nos daría una idea de si la empresa tiene recursos disponibles, líquidos, sin considerar el inventario. Y el otro tema que también una cuenta por cobrar, la empresa puede vender las cuentas por cobrar a otra empresa, si lo que se llama factoring, que es lo siguiente, si tú tienes, ¿cómo funciona? La gente compra a plazo, supongamos que deben a Falabella. Falabella puede vender toda esta deuda a un banco, el banco pasa plata a Falabella y el banco se hace cargo de cobrar. También podría ser eso. Entonces, hagamos eso, activo corriente, ya tenemos la razón rápida. Activo corriente menos inventario dividido por pasivo corriente. Entonces, CB312, CB. Entonces, acá tengo todo. Activo corriente, ¿dónde estamos? Espera. Aquí no me salió. Acá. Activo corriente menos pasivo, menos inventarios dividido por pasivo corriente. Observamos que ahora en 2015 este valor era menor que 1. Significa que si desconsidero inventario, la empresa no tiene suficientes recursos considerando la caja y lo que tiene para recibir para poder pagar sus deudas. ¿Qué significa eso? ¿Alguien tiene alguna opinión que quiera probar? Ese es el momento. Si alguien tiene algún insight, ¿de qué depende Falabella en estos 2015 y 2016 para poder lograr pagar sus deudas? Depende de vender. ¿Qué significa eso? Significa que si considero solamente el grupo de efectivo e inventarios, solamente este grupo acá, perdón, solamente este grupo de cuenta acá que seleccioné, este grupo acá, que es 2.006, no es suficiente para poder pagar sus pasivos corrientes. No es suficiente, que los pasivos corrientes acá está, es 2.079. Mira el total, 2.006. Falta plata. Entonces significa que Falabella tendría, supongamos que la deuda no aumente, todo lo demás constante, tendría que, primero, lograr cobrar toda esta plata de sus clientes. Segundo, tiene que deshacerse de inventario. ¿Qué significa deshacerse? Vender. Tiene que generar ingreso. Entonces, imagina, para el año 2016, entregamos a la empresa con la necesidad de que sí o sí tiene que vender. Si la empresa no vende 2016, no lograrían pagar sus deudas. Entonces, la empresa no tiene caja
y activo corriente y cuentas por cobrar suficiente para aguantar un año de ventas bajas. Necesita vender un mínimo para lograr pagar sus deudas. Entonces, esa es la razón rápida que tenemos, es decir, las cosas van mal. Pero 2017 ya empieza a mejorar, 2019 se cae y 2020 se cae. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora con la razón de caja? No interesa solamente caja equivalente dividido por pasivo corriente. ¿Cuál es la capacidad que tiene la empresa de pagar sus deudas, su pasivo corriente, ocupando solamente caja? Mira, casi ninguna. De hecho, en 2016 solo tenía 13% en dinero de lo que necesitaba para pagar sus cuentas por pagar corriente, o sea, su pasivo corriente. Entonces, Falabella tiene poca caja, mantiene poca caja. Pero llegó 2020 y en 2020 llegamos a 0.63. Entonces, para el año 2020, Falabella empezó a tener más caja que tenía antes. Entonces, claramente, hay mayor liquidez acá. Entonces, tenemos una mayor liquidez y observamos lo siguiente, si bien la empresa tiene más caja de lo que tenía antes, todavía no tiene caja suficiente para pagar todas sus deudas con solamente caja y cuentas por cobrar. Y podría ser interesante tener calculado también el capital de trabajo, que es básicamente activo corriente menos pasivo corriente. Es decir, después de pagar los pasivos corrientes, ¿cuánto se queda de recurso? Entonces observamos que Falabella tuvo esta diferencia, estuvo mucho más grande en 2015. Después vino bajando, aumentó, bajó, y ahora parece que la tendencia está en tendencia de subir de nuevo. Entonces, acá podemos observar cuánto de recurso tiene la empresa. Entonces, en estos pocos ratios acá, ya tenemos una lectura de la situación que está Falabella de los últimos 6 años. Entonces, ya podemos ver cuál es su salud financiera, su capacidad a lo largo del tiempo de pagar sus obligaciones a corto plazo. Entonces, en la en la razón corriente, que vimos la capacidad de cumplir con obligaciones corrientes usando activo corriente. En la rápida es lo mismo, pero ocupando activos más líquidos. Y en la caja es lo mismo, pero activos más líquidos aún. Entonces, capacidad de cumplir obligaciones corrientes ocupando solamente caja y equivalente de caja. Ahora nos interesaría ver algunas eficiencias. Por ejemplo, un ratio que se llama rotación de inventario, que esto es el costo de ventas dividido por las existencias. Entonces, ¿cuántas veces se crea y se vende inventario durante el periodo? Existencia en inventario es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, para el caso de Falabella, vimos que es 4.34. ¿Está bien? Entonces, yo hice eso calculando el costo de venta por el inventario. Profe, ¿Sí? cuando dice cuántas veces se crea, ¿a qué se refiere con eso? Es una forma de interpretar. Es como esa cantidad de veces. Por ejemplo, vimos que en la rotación de inventario tuvimos un costo de venta, déjame mostrar acá, costo de venta dividido por inventario. Entonces, vemos acá, CB 424 por 3, 424 por 319. Entonces, acá tenemos el inventario. Y acá tenemos no, 424 por 319. 424. Acá.
319. Entonces, vamos a dividir los costos de ventas. ¿Qué es lo que nos dice el costo de venta? Es la cantidad de inventario que salió de la empresa. Es cuánto se vendió. Pero este valor acá es a valor de costos. Entonces, por ejemplo, si tuvimos de ingreso este 7,758, pero eso tuvo un costo de 5,096. Este valor acá de costo de venta es lo que estas mercancías que están en el costo de venta están valoradas por su precio de costo. Entonces, logramos vender 5,096. ¿Y cuánto quedó pendiente? Quedó disponible 1,173. Entonces, uno puede pensar lo siguiente. A cada peso que tengo en el inventario de 2015, logré vender 4,34. Entonces, ¿cuál es la rotación de inventario? Uno puede pensar exactamente en una rotación. Es decir, a cada uno de inventario que te quedó, lograste deshacerse, hacer una rotación de 4,34. Un ejemplo de, uno puede pensar, supongamos la marraqueta en una panadería. No, marraqueta no, porque se echa a perder. O pensamos botella de agua. Terminó el año y la empresa tenía 100 botellas de agua y era todo lo que vende. 100 botellas. Imagina una empresa que vende agua, terminó el año con 100 botellas de agua. Pero a lo largo de todo el año logró vender 1000 botellas de agua. Entonces, ¿cuál sería la rotación de inventario? Sería 10. A cada una botella de agua que me queda en inventario, logré vender 10 botellas de agua. Entonces, eso es interesante porque es lo siguiente. ¿Qué cantidad de inventario una empresa tiene que mantener? En el caso de la empresa de agua, si la empresa mantuviera 1000 botellas, sería demasiado, mucho, porque no va a vender todo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mantiene un poquito nomás para no tener que estar gastando plata comprando cosas que no se venden rápido. Y tiene la habilidad de, por ejemplo, esta habilidad, imagina, 100 botellas, ahora vendí 40, tengo 60, entonces voy a pedir 40 más. Tiene esta habilidad de dar rotación a su inventario. Hay empresas que tienen mucho inventario, mucho stock, y eso perjudica su rentabilidad. Lo ideal es tener siempre el óptimo, ni más ni menos, ni que te sobre ni que te falte, porque si te sobra es plata que dejaste atrapada en el inventario y que podría haber hecho una inversión en un fondo mutuo, por ejemplo. Si te falta, vas a perder venta. Entonces hay que buscar un equilibrio. Entonces, la rotación de inventario nos entrega esta intuición. ¿Cuántas veces se crea y se vende inventario durante el periodo? Entonces, se vende 4,34 veces más inventarios de lo que quedó en el balance para el fin del periodo. Después tenemos rotación de cuentas por cobrar. ¿Cuántas veces se crean y cobran cuentas por cobrar durante el periodo? Entonces, son las ventas dividido por cuentas por cobrar. Entonces, observamos lo siguiente. Falabella logró vender mucho más, la cuenta por cobrar, mucho más veces de lo que tiene en cuentas por cobrar. ¿Qué es lo que significa eso? Es algo, igual es interesante, porque por más que Falabella haya tenido, digamos, mucha cuenta por cobrar, la mayoría de su venta todavía parece ser, no, espere, y parece ser algo con, no, está al revés. Eso sí, eso sí. Si Falabella dejó allá pendiente, veamos acá 2015. En cuentas por cobrar en 2015, 1,681. Ese cuánto que quedó pendiente de cobrar en 2015. Pero ¿cuántas veces Falabella logró vender? Mira el ingreso neto de Falabella. 7,758. Entonces, es decir, tuvo de venta 7,758
y logró cobrar harto. Quedó pendiente solamente para el próximo periodo 1.681. Entonces, imagina, logró vender harto y cobrar harto de sus ventas. Entonces, observe lo siguiente, que cuentas por cobrar acá en el denominador, cuanto menos cuentas por cobrar deja pendiente para el siguiente periodo, mayor la rotación de cuentas por cobrar. Entonces, tuvo buena habilidad de crear y cobrar cuentas durante el periodo. Entonces, eso refleja que a Falabella parece que no le cuesta tanto. Algo pasó en 2019 que esta habilidad se hizo muy, muy grande. Es decir, logró vender y cobrar harto. Entonces, hay que ver qué es lo que puede estar pasando. Echemos una miradita. Echemos una miradita. Algo pasó con Falabella. Mira, tema de los ingresos de Falabella han subido. Curiosamente, cuando observamos, por lo menos después del estallido, en términos de venta, parece que no hubo tanto efecto en términos de las ventas. Ahí tendremos que ver qué es lo que pasó con los costos en proporción. La ganancia bruta también, un poco parecida. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Falabella para afectar tanto este ratio? Solo puede ser en cuentas por cobrar. Algo pasó que Falabella logró para este año, dejó mucho menos cuentas por cobrar para el año, en el año 2019 y el año 2020. Una opción es, quizá la gente está comprando más al contado, o quizá Falabella está ofreciendo menos crédito. Entonces, hay que entender un poco lo que puede estar ahí, pero esta información no nos va a salir del balance. Hay que buscar en la prensa, en el diario, en el informe de la empresa. Entonces, eso. Después tenemos la razón de activos totales. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuántas ventas logramos sacar, logramos generar con base en los activos? Entonces, es decir, la empresa logra vender, porque los activos están disponibles para generar beneficio futuro. ¿Cuántas veces ocupando este activo total qué cantidad de venta logra sacar en proporción del activo? Eso mide de cierta manera una habilidad. Imaginemos un gerente que tiene mucho activo bajo su control, pero vende poquito. Entonces, quizá este gerente es ineficiente, quizá tiene mucho más recursos de lo que logra explorar. Entonces, miremos la razón de activo total, y acá, la rotación de activos totales, ¿está bien? Que son las ventas dividido por activo. Entonces, en el caso de Falabella, observamos que esta es una característica muy de industria. Falabella tiene muchos activos. Entonces, las ventas en general no superan el valor del activo total. Pero si vamos a otra industria, algunas otras industrias que tienen muchas ventas y pocos activos, más industrias de servicios así, este número puede ultrapasar. Es súper común que una empresa de servicio tenga más ventas que su activo. Entonces, para estos casos, la empresa de servicio tendría este valor superior a 1. Y la empresa digamos, como Falabella, es entendible que sea inferior a 1. Entonces, es un tema un poco de la industria. Entonces, por eso es muy importante que cuando comparamos Falabella, no podemos comparar Falabella con Concha y Toro, por ejemplo, con una viña, porque son industrias distintas, son características distintas. Y las características de las industrias se reflejan en los estados financieros. Entonces, la rotación de activo, observamos que Falabella antes lograba más. Antes lograba, por la cantidad de activo que controlaba, observamos que eso hay una tendencia de irse a la baja.
Entonces, eso es lo que está pasando acá. ¿Qué es lo que observamos? Que al que parece la empresa está teniendo, bien, las ventas ya vimos que no están bajando, ¿cierto? Observamos que los ingresos, las ventas, no hay una tendencia de baja, o sea, de hecho está aumentando más o menos desde 2015. Entonces, el problema de este ratio no tiene mucho que ver con las ventas. Lo que está cambiando son los activos. ¿Cómo se divide por activo? Al que parece, la empresa está aumentando el valor de su activo total. Miremos. O total era 12, 13, 14, 15, 18, 18. Entonces la empresa ahora tiene más activos. El activo creció muchísimo desde 2015. Imagina, era 12, ahora 18, entonces aumentó 50% en activo total. Pero las ventas no aumentaron en igual proporción. Entonces imagina, aumentó el activo en 50% y las ventas aumentaron como 15% más o menos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Falabella? El activo creció mucho y las ventas creció menos. Entonces, esto hace con que, de cierta manera, la rotación de activo total esté bajando mucho. Entonces, ¿qué significa eso? Que por más que la empresa haya tenido mayor activo, este mayor activo no se ha reflejado en ventas todavía. ¿Están logrando entender? Si hay alguna duda, por favor, que me interrumpa. No dejen acumular. Y tenemos la rotación de capital de trabajo. Lo tengo acá. Que es básicamente la rotación de capital de trabajo, que es el capital de trabajo dividido por, perdón, son las ventas dividido por capital de trabajo. Entonces, acá tengo el capital de trabajo y las ventas, que son los ingresos de Falabella, ingresos netos. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá? Mira, eso nos da una idea de Falabella tiene un capital de trabajo de 1.158. ¿Qué significa eso? Después de pagar todas sus obligaciones corrientes a corto plazo, lograría con este valor disponible todavía. Entonces, eso es recurso que tiene el gerente de la empresa como disponible, entre comillas, para poder hacer los negocios. Entonces, podemos medir qué habilidad tiene este gerente de ocupar este capital de trabajo para poder, digamos, generar más ventas. Entonces, ¿qué es una analogía? Supongamos ahí una pyme que hizo el cálculo y dijo, oiga, tengo tanto de capital de trabajo disponible. Con este capital de trabajo, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes comprar más inventario y vender inventario, o puede anticipar unos pagos de algunas cuentas. Se puede, con este capital de trabajo, intentar aumentar las ventas de la empresa, gastar más plata en marketing y con este marketing aumentar las ventas de la empresa. Entonces, de cierta manera, el capital de trabajo es algo parecido con que si yo les pasara una plata y le digo, oiga, aquí está, por ejemplo, 1 millón. Arme un negocio y yo quiero que tú logres tener una cantidad de venta igual a 5 millones. Entonces, con 1 millón, ¿cuánto de ventas logras generar? Si tú vendes 5 millones, serían 5 veces más. Entonces, con eso yo voy a medir su habilidad de, ocupando recursos disponibles, generar ventas. Entonces, es un ratio que nos ayuda mucho a medir habilidad que tiene la empresa y observamos que, mira, la habilidad de manejar el capital de trabajo de Falabella, el más alto ha sido ahora, en 2019, que logró, con poco capital de trabajo,
mira, tenía poco recurso disponible, hacer una cantidad de venta considerable. Entonces, por más que hayamos pasado por estamos en 2021, ¿cierto? Ya estoy perdido. La pandemia empezó el año pasado. 2019 hubo el estallido, pero eso fue al final, sí. Eso fue al final. Entonces afectó sus ventas, pero ni tanto al año. Yo creo que el último trimestre le pegó fuerte. Las ventas de Navidad seguramente fueron un poco más bajas, creo yo, no estoy 100% seguro tampoco. Pero observamos que en este año la empresa tenía poco capital de trabajo, pero logró trabajar con ese capital de trabajo en una eficiencia mucho mayor que antes. Curiosamente, eso nos dice lo siguiente: si con esta cantidad, esos 404, logró transformar eso de ese 9,91 veces en ventas, para que veamos, ese es el valor de las ventas. Entonces, la interpretación es, con 404 millones, lograste vender 8.000 millones, más o menos. Eso. Sí. 404. Eso. 4. Eso, 8.000 millones. Entonces, con 404 millones, lograste vender 8.000 millones. En realidad, con 404 miles de millones, porque eso todo está en miles. Es muchísima plata eso. Entonces, es una buena habilidad. Ahora, ¿qué es lo que uno podría decir? Oiga, si este equipo logró generar 8 millones de venta con solamente 404 de capital disponible, podríamos exigir que siguieran así. Y quisiera ver qué es lo que debería pasar. Yo podría decir, oiga, si lograron, no me vengan a pedir más plata. Yo podría ver qué es lo que pasó. Yo podría exigir lo mismo, pero para el siguiente año. Si siguieran así con esta habilidad, con esta misma habilidad, al año siguiente, en 2020, contaban con el doble de capital de trabajo. Si eso siguiera una relación lineal, yo podría decir, oiga, si te doy el doble de capital de trabajo, yo esperaría el doble de ingresos. Debería entregarme en el año siguiente 17. Sin embargo, el ingreso de 2020 fue parecido con el de 2019. Entonces, observamos lo siguiente, que por más los ratios nos pueden dar algunos insights de habilidad de la empresa, ni siempre esas habilidades, ni siempre lo que pasa en las ventas depende solamente de la habilidad de la empresa. Hay otros factores, pero no hay duda que esto nos ayuda a medir capacidad de la empresa. Lo que más quiero acá con esta clase es que ustedes como aprendan a leer los ratios, interpretarlos y sacar como una mirada de investigador de la PDI. A mirar y entender un poquito más allá de lo que puede estar diciendo los números. Entonces tenemos estas rotaciones. Ya vimos activo total, capital de trabajo y cuentas por pagar tenemos, que es costo de venta por cuentas por pagar. Entonces, ¿qué es lo que medimos acá? ¿Cuántas veces se crean y pagan cuentas por pagar durante el periodo? Porque imagina lo siguiente, nosotros tenemos costos de ventas que tienen que ver con el inventario que estamos vendiendo. Pero eso nos genera cuentas por pagar en general a los proveedores. Entonces, podemos ver lo siguiente. ¿Cuántas veces estamos deshaciéndonos? Porque costo de venta, cuanto más puede ser mejor. ¿Por qué? Si tú tienes mucho costo de venta es porque estás vendiendo mucho. Y si estás vendiendo mucho es porque muy probable vas a tener más utilidad. Entonces, ¿qué velocidad estás vendiendo versus con qué velocidad está pagando
sus proveedores. Entonces, observamos acá que en esa rotación de cuentas por pagar, Falabella tiene 5 veces, ahora llega a 5,06. Entonces, a cada peso que debe al proveedor, que quedó devendo al proveedor, Falabella logró vender 5 veces más. Entonces, si debe 1.000 pesos al proveedor al final del periodo, Falabella logró vender 5.000 pesos a cada 1.000 pesos. Entonces, esto también mide de cierta manera una habilidad y nos ayuda a ver un otro problema que puede haber, que hay empresas que acaparan mucho, empresas acaparadoras, que hacen lo siguiente, venden poco, pero tienen mucho stock, tienen stock de todo. Esto ocurre en ferreterías. Uno a veces va a una ferretería antigua y uno mira allá, tiene máquinas que nunca nadie las compra, nunca vende, y la empresa, la ferretería, cuando compra estas máquinas, tiene que pagar igual a sus proveedores. Entonces, de cierta manera, medir esta rotación de cuentas por pagar nos ayuda a ver si de cierta manera la empresa quizá está manteniendo mucho stock, quizá está comprando muchos de sus proveedores, pero la habilidad de comprar está inferior a la habilidad a vender. Entonces, estos son los insights que tenemos con cada una de estas cuentas. Esos son los insights que tenemos con estas rotaciones. Enseguida, déjame ver la hora. No queda algo de tiempo. Entonces, enseguida queremos echar una miradita en el ciclo operativo de la empresa, porque nos interesa también entender si la empresa está transformando los recursos, con qué velocidad la empresa está, digamos, generando recursos y pagando los recursos. Entonces, tenemos primero un periodo de permanencia del inventario, que va desde la llegada de materia-prima, que empieza cuando llega la materia-prima, y después enseguida la venta, si es a crédito. Entonces, por ejemplo, desde que llega la materia-prima y hasta que se hace el pago de la materia-prima, ese es el periodo promedio de pago. Entonces, si estamos demorando pagar los proveedores o pagando más rápido, eso tiene una fuerte influencia en los costos. Porque, primero, si demoramos pagar mucho, podemos pagar mucho interés. Entonces, eso puede ser malo. Pero a la vez, si lo pagamos muy rápido, estaremos financiando el inventario con nuestro propio recurso. Y eso puede ser un poco mal. Entonces, el ideal es algo de crédito, pero que no sea demasiado largo, pero que no sea demasiado poco. Después que se hace el pago de la materia-prima, cuando se realiza el pago, se hace la venta a crédito y se realiza la cobranza. ¿Está bien? Entonces, el ciclo de caja empieza en el momento que se hace el pago de la materia-prima, se hace la venta a crédito y se termina cuando se hace la cobranza. Cuando se hace la cobranza, ese es el periodo de caja. Ya el ciclo operativo empieza desde cuando se recibe la factura y se llega a la materia-prima con esta fecha. Incluye desde que se llegó la factura, después hasta el pago de la materia-prima y va hasta la cobranza. Entonces, el ciclo operativo empieza con la llegada de la materia-prima hasta la cobranza al cliente. Entonces, imagina, primero se compra la materia-prima y ahí hay que pagar al proveedor. Después hay que vender esta materia-prima y después de vender esta materia-prima hay que cobrar a los clientes y después que el cliente lo paga, ahí nos terminamos con el ciclo operativo. Entonces, imaginemos lo siguiente, pensemos en una pyme que tiene buena habilidad. Una pyme tenía un alumno que vendía partes para celulares. Entonces, él compraba las partes por celulares con una tarjeta de crédito, entonces compraba y después vendía
Y lo que lograba hacer es que primero vendía, su ciclo de caja, digamos, empezaba a más, un poco, la cobranza se anticipaba un poco. Entonces, primero vendía, después de vender tenía la plata suficiente para pagar la tarjeta de crédito y todo lo que sobraba se llamaba utilidad. Entonces, este ciclo de caja incluso puede estar un poco al revés, porque podemos tener la cobranza acá y el pago después. Entonces, uno puede a veces recibir el dinero antes de pagar la materia prima. Pero, sin embargo, como estamos hablando de un balance de una empresa grande, en general no pasa lo mismo que pasa con las pymes. En general, primero uno paga la materia prima y después se hace la cobranza. Entonces, el ciclo operativo es este tiempo que pasa desde que la empresa invierte en inventario hasta que cobra a los clientes, y el de caja ajusta este ciclo operativo para que refleje que la empresa compra parte o todo de su inventario con crédito. Entonces ahí tenemos los dos ciclos. Observamos que el ciclo de caja, hay un elemento, cobranza de cuentas por cobrar, compra de inventario, venta de inventario con crédito, pago a proveedores. Acá en el ciclo de caja, en el ciclo operativo, empieza con cobranza de cuenta por cobrar, perdón, compra de inventario, venta de inventario y cobranza de cuentas por cobrar. Entonces ahí tenemos un otro conjunto de ratio que nos ayuda a entender un poco mejor este ciclo operativo de caja de la empresa. Primero, los días de inventarios, que es el 365 dividido por rotación de inventario, que nos dice el tiempo promedio que toma vender inventario. Entonces, eso nos permite evaluar si la empresa, con qué velocidad la empresa logra deshacerse de inventario. Si la empresa, por ejemplo, esse tempo é muito largo, significa que a empresa quizá está acaparando demasiado. Você está comprando muito inventário, pero não está logrando deshacerse. Depois, os dias de contas por cobrar, que são 365, a quantidade de dias em um ano, dividido por la rotação de contas por cobrar. Então, isso nos diz o tempo promédio que toma cobrar as ventas. Quizá a empresa está cobrando muito rápido ou muito lento las ventas. Entonces ahí podemos entender, por ejemplo, si la empresa tiene pocas ventas, dependiendo del escenario, y tiene poco y demora, ese tiempo promedio que toma para cobrar las ventas también es poco, esto puede estar relacionado con que la empresa está otorgando poco crédito. Entonces hay empresas que se otorga más crédito, logra vender más. Eso pasa con muchas empresas que cuando empiezan a aceptar tarjeta de crédito. Después tenemos los días de cuentas por pagar, que es el tiempo promedio que toma pagar proveedores. 365 dividido por rotación de cuentas por pagar. Entonces, eso nos entrega el insight. ¿La empresa está pagando rápido o lento a sus proveedores? Como les comenté. Si está pagando muy rápido puede ser malo, si está pagando muy lento también puede ser malo. Hay que evaluar este ratio en conjunto con otros. Y finalmente podemos calcular el ciclo operativo, que es la suma de días de inventarios con días de cuentas por cobrar. Y el ciclo de caja es este mismo, pero sacando los días de cuentas por pagar. Entonces sacamos estos días de cuentas por pagar y ahí tendremos este ciclo de caja de la empresa. En el caso de Falabella, tenemos calculado acá, la empresa tiene un ciclo operativo de 163 días, 181, y ahora en 2020, wow, mira qué cambio. Pero a lo largo del tiempo, observamos que la empresa ha logrado, en general demora en promedio 180 días, voy a mostrar acá, 180 días desde que la empresa invierte en inventario hasta que cobra a sus clientes. Es como 6 meses, es el promedio que se demora. Y acá, digamos 2015, 90 días es su ciclo de caja, es decir, básicamente el tiempo
que el ciclo que la empresa tiene desde el pago de materia prima hasta la cobranza es 90 días. Entonces, la empresa tiene una, digamos, una ventana, no es que demora mucho a recibir la plata de las ventas. Entonces, es una ventana cortita, desde que paga el proveedor hasta que logra recibir la cobranza, es una ventana cortita. Lo que sí demora harto tiempo a pagar los proveedores. ¿Alguien ya ha escuchado algo así? Yo escuché un tiempo atrás que, de hecho, había una demanda, pero no sé si era en Falabella, de que las pymes, los proveedores de estas grandes tiendas, que se demoraba mucho tiempo a recibir, vendían y se demoraba 90 días, 120 días a que les pagaran. No sé si alguien escuchó algo así, pero quizá eso se vea reflejado acá en los números. No sé bien. Chiquillos, ¿alguna duda? En la próxima clase vamos a seguir con eso, ya tenemos estos ratios. Vamos a ver unos ejemplos más. Vamos a avanzar con los demás ratios y ahí enseguida vamos a empezar a hacer este mismo análisis que están viendo acá, pero ahí ya ocupando economática para que se haga de manera más masiva. Pido que, por favor, verifiquen sus correos, la contraseña que han recibido está en su correo institucional, @uahurtado, ¿está bien? Y si hay cualquier dificultad, me avisen. Nos vemos el viernes. Excelente semana a todos ustedes. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes.